buenos días a todos. Gracias por venir a esta rueda de prensa. Hoy presentamos lo que es la gala del deporte aragonés, la 23ª gala, que se celebrará el 17 de diciembre en el Conservatorio de Música de Aragón. Me acompañan en la mesa Amaya Lafarga, que es directora de marketing de Monto, Fernando Arcega, director institucional de Ibercaja, y Pedro Hernández, en representación de la Corporación de Radio y Televisión de Aragón. Para nosotros es un placer volver a la celebración de esta gala. Este año tiene una novedad, que se hace mención a todos los deportistas mejores del 19 y del 20, ya que el año pasado se tuvo que suspender la gala. Se iba a celebrar, como sabéis todos, en Ejea de los Caballeros, y por causa del COVID la tuvimos que suspender. En estas galas, como sabéis, se reconocen los méritos y el esfuerzo de todos los deportistas y todos los clubes que tienen méritos, como digo, en el último año, y como este año comento, serán de los 2 últimos años. Para nosotros, ya digo, visibilizar el esfuerzo y los triunfos de nuestros deportistas es muy importante, y también la gala supone un encuentro entre las distintas federaciones y los clubes que forman todo el entramado deportivo de Aragón. Hay dos galardones especiales, que son los galardones de honor. Este año, el año pasado, se decidió que fuera al Real Zaragoza, a aquellos jugadores que habían ganado la Recopa de hace 25 años. Y este año, el 2020, pues ha seleccionado a Pilar Varero, que es una jugadora de baloncesto. Creo que es la mejor jugadora de baloncesto que ha tenido Aragón en todos los tiempos, y queríamos hacerle un reconocimiento especial también en la gala del deporte. Además, evidentemente, también porque queremos visibilizar de esta manera también el deporte femenino, con el que estamos trabajando pues en la Dirección General de Deporte, en el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, a través de una mesa del deporte. Os voy a dar, si os parece, voy a pasar la palabra a las personas que me acompañan, y luego daré las nominaciones tanto del 19 como del 20. Pues Fernando Ortega, tienes la palabra. Pues gracias, director. El acompañamiento de Ibercaja en esta gala, no sé si es legendario, pero hace muchos años que estamos aquí. La verdad es que estamos muy convencidos, además. Nos parece un acto muy importante dentro de todo lo que es el entramado del sistema deportivo aragonés, porque pone de manifiesto todos esos esfuerzos que durante un año se han ido haciendo por parte de muchos deportistas, y acompañar al Gobierno de Aragón, y que el Gobierno de Aragón nos deje acompañarse, pues para nosotros es motivo de orgullo, ¿no? Pensamos que, a pesar de las circunstancias, como todos sabemos, el año pasado no fue un buen año. La intención desde Ibercaja es consolidar todavía más este patrocinio con el Gobierno de Aragón, del que, como decía al principio, nos sentimos muy satisfechos. Los premiados todos los años, la verdad es que son de resaltar, y permitirme que me pare un poco en Pilar Varero por la afinidad que tenemos y por las situaciones que acompañan este nombramiento, y me parece que es acertadísimo ese reconocimiento a una jugadora que, si bien es verdad que el baloncesto femenino no ha gozado del reconocimiento del masculino, como hay otras modalidades deportivas que así es, el esfuerzo y el denuedo y el seguimiento que se ha hecho durante tantos años por parte de esta jugadora ha sido terrible, y por eso me parece muy acertada la elección, y os doy la enhorabuena. Y por parte de Ibercaja, pues terminar diciendo que esperamos que Javier nos deje continuar con este acompañamiento del que hacía antes mención muchos años, porque pensamos que la gala es un reconocimiento muy merecido a todos aquellos deportistas que han luchado durante todo un año.
Bueno, muchas gracias a la Dirección General de Deporte, Javier, por permitirnos acompañaros en este acto de presentación de la 23ª Gala del Deporte Aragonés. Desde Mondo somos una empresa del ámbito deportivo y la verdad es que es un placer poder colaborar e ir de la mano en esta gala en la que creemos firmemente en los valores que genera el deporte, creemos firmemente en la importancia del deporte a todos los niveles, desde la base a la élite. Y bueno, es muy gratificante el poder apoyar pues este premio al esfuerzo y al trabajo de todos los deportistas aragoneses en esta gala. Esta edición es además una edición especial, son muchos años en los que caminamos de la mano con esta colaboración y de la que estamos muy satisfechos. Y en esta edición que un poco podemos celebrar o se puede celebrar tras 2 años y en el que los deportistas han demostrado una vez más su tesón, sabiéndose adecuar perfectamente a lo que ha generado la pandemia, que al final pues hubo que adecuar y hubo limitaciones en los centros de entrenamiento, un poco pues todo el parón de ligas y competiciones, y entonces bueno, la verdad es que es un gusto ver cómo todos los deportistas han sabido adecuarse y continuar con su práctica. Y, por tanto, pues con mucho gusto que se pueda celebrar y que se pueda premiar todo el esfuerzo. Y, bueno, dar la enhorabuena en concreto a Pilar Valero y a todas las candidaturas que resulten finalistas y desearles mucha suerte desde Mondo Ibérica. Gracias, Amaya. Pedro. Gracias. Perdón, gracias, Javier. Pues como no puede ser de otra forma, en los deportes de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, ahora como todos sabemos, englobados en nombre de Aragón Deporte, estarán ahí presentes, como es habitual, no en las 23, porque no hace tanto tiempo que existimos, pero sí desde que existe la televisión y la radio autonómica de Aragón. Funcionamos muy de la mano en muchos aspectos y yo creo que además con unos resultados muy beneficiosos para todas las partes implicadas con la Dirección General del Deporte. Creo que el entendimiento es constante. Lógicamente teníamos que estar en la cumbre, ¿no?, de las actividades deportivas, el reconocimiento a todos nuestros deportistas en estos años tan duros y que nos lo han dejado. Por lo tanto, podremos ver en directo esta gala a través de Aragón Deporte, al margen de la cobertura previa y posterior. Quiero dar la enhorabuena a Pilar Valero, creo que es un reconocimiento merecidísimo, y más en los tiempos en los que vivimos, en que empezamos a reconocer el deporte femenino, pero ella, entre comillas, ha llegado tarde a eso y se merece reconocer lo que ha hecho, y desde luego a todos los deportistas que han conseguido no parar su actividad durante una época dificilísima para todo, pero para hacer deporte especialmente. Por lo tanto, agradecer a la Dirección General del Deporte que nos permita acompañarles en este viaje tan interesante y, por supuesto, como se da por hecho, confirmar la presencia de Aragón Deporte, de Aragón Televisión, de Aragón Radio en todo lo que rodea la gala y en todo lo que rodea, evidentemente, al deporte aragonés en general. Bueno, pues gracias. Yo la verdad es que trabajar con las personas que me acompañan aquí y con sus entidades para nosotros, tanto para el departamento como para la Dirección General de Deporte, siempre es un placer. Con todos ellos estamos colaborando permanentemente. Yo quiero agradecer públicamente a las 3 empresas que me acompañan. Ya digo que cualquier cosa que les planteamos, enseguida nos ponemos de acuerdo. Con Ibercaja, aparte de la gala, también llevamos tema de deporte escolar y otras acciones. Con Mondo exactamente lo mismo. Ahora estamos con un proyecto de deporte rural y enseguida también nos ponemos de acuerdo y enseguida están por la labor de colaborar con el departamento y evidentemente con Aragón Televisión, pues también últimamente pues el programa de Menuda Cantera, creo que bueno, pues surgió también de las conversaciones que mantuvimos con ellos y estamos seguros que en los últimos 3 programas ha tenido una gran aceptación por todos los aragoneses y van a seguir teniéndola. Ya digo que agradecido por vuestra colaboración en todo momento. También me gustaría, bueno, pues otras firmas también comentarlas, como son Belvis, como son Podoactiva y como son Publimax, que también van a colaborar en esta gala.
Y paso, si os parece, a daros las nominaciones que tenemos para esta gala. Simplemente os voy a relatar los dos candidaturas. El resto las tenéis, como sabéis, en la nota de prensa, pero por no hacer muy extensa lo que es la rueda de prensa, simplemente voy a relatar lo que son las nominaciones a los mejores deportistas aragoneses del 2020. Aparece en mejor deportista aragonesa Natalia Sainz Hurtado, de atletismo, María Laborda Sagaste, de montañismo, Inés Bergua Navales, de gimnasia, Claudia Fernández Tejero, del tiro con arco, y Lidia Peralta Altava, de voleibol. Y como mejor deportista aragonés están Carlos Mayo Nieto, de atletismo, Daniel Osanz, de montañismo, Sergio Samitier, de ciclismo, y Sergio Ibáñez Bañón, de judo, con Rubén Noguero, de voleibol. En cuanto a las nominaciones de 2019, como mejores deportistas están Alicia Pérez, de atletismo, Cristina Ubiña, de baloncesto, Inés Bergua repite, de gimnasia, Claudia Valero, de montañismo, y Marta Pintanel, de triatlón. Y como mejor deportista aragonés, Antonio Abadía, de atletismo, Carlos Alocén, de baloncesto, Gabriel Torrealba, de ciclismo, David Vidal, de gimnasia, y Daniel Osanz, de montañismo, que también repite en la candidatura. La verdad es que para el jurado, como bien ha comentado también Fernando, cada vez nos es más difícil seleccionar a los candidatos. Tenemos un deportista de altísimo nivel, tanto a nivel individual como de forma colectiva, con sus clubes, y ya digo que cada vez se hace más difícil seleccionar pues al mejor deportista, y como a los clubes y a todos los deportistas que configuran todo el panel de la gala. Por nuestra parte, simplemente, ya digo que pretendemos ser los más justos en el jurado, y la verdad es que está compuesto por entidades que bien saben de deporte, como pueden ser la GEDA, que es los gestores del deporte, las 3 diputaciones provinciales, también deportistas que han sido muy conocidos también, y las federaciones deportivas, que también tienen representantes en este jurado. Por mi parte nada más, simplemente que esperemos que sea un éxito la gala, y esperemos que el año que viene se pueda celebrar sin ningún tipo de inconveniente. Y me pongo a vuestra disposición por si tenéis que hacer alguna pregunta a mí o a mis compañeros de mesa. ¿Está todo claro? Pues nada, pues damos por finalizada la rueda de prensa.